Estamos de regreso, listos para continuar con más de la programación. Y si piensas que hoy has escuchado de todo, quédate con nosotros porque definitivamente viene un tópico y un tema que es maravilloso. Mucho se habla de manipulación emocional. Levanten la mano quien piensa que sí de pronto ha pasado, no sé si en el trabajo, no sé si en la parte emocional con la pareja, no sé si con los hijos. Bueno, es un tema que realmente a veces puede llegar a ser muy desgastante. Así que cuéntanos, Meli, de quién se trata, quién es nuestra invitada y cuál es el tema. Así es, chicos, estamos con una invitada muy especial. Nos acompaña la doctora Nadia Zarango, psicóloga clínica. Analizaremos cómo identificar la manipulación emocional y su impacto en las relaciones personales. Así que, Nadia, te damos la bienvenida y que te sientas como en casa. Muchísimas gracias. Bueno, es un gusto estar nuevamente aquí en Radio Rumba compartiendo con ustedes información tan importante, muy valiosa, que es muy relevante que muchas personas podamos conocer sobre este tema. Sí, súper interesante. Ya de la experiencia que tienes en este aspecto, cuéntanos un poco. Primero vamos definiendo, porque a veces también podemos estar equivocados y a lo mejor ni siquiera eso está pasando. Así que, ¿qué es esta manipulación emocional? Claro que sí. Bueno, la manipulación emocional en sí es cuando una persona, y esto es clave, en reiteradas ocasiones utiliza, en psicología le llamamos como recursos afectivos, cognitivos y relacionales, es decir, por ejemplo, la culpa, el miedo, la minimización, puede ser la invalidación, el retiro del afecto. En este caso, utiliza esto para ya sea someter o controlar a una persona. Y tiene un objetivo muy importante aquí, que es que la persona pierda la autonomía emocional y también su capacidad de establecer límites, porque esa es la forma también en que se perpetúa esta conducta. Muy bien, y dentro de esto, Nadia, cuando esto empieza a suceder, ¿no? Y quizás muchas veces no nos damos cuenta, porque entiendo que también hay diferentes tipos de manipulación, quizás una manipulación que no se ve directa, sino como de una forma sutil, y en sí en general no te vas dando cuenta. Cuéntanos un poco, ¿no? Como que, ¿cómo estamos estructurados en los tipos de manipulación? Claro que sí. Bueno, y eso es muy clave, lo que acabas de mencionar, porque siempre es de manera sutil y progresiva en las relaciones. Nunca tú vas a encontrar que sea de golpe ya a la primera vez, porque va a ser muy notorio. Entonces, hay sí algunas formas de manipulación que existen. Me gustaría mencionar 5 también por el tiempo, aunque hay varias como tal que hemos identificado hasta el día de hoy. Una de ellas que observo yo muchísimo en consulta es la manipulación por victimización. Es decir, la persona como tal no se responsabiliza de sus actos y entra en ese estado de victimización cuando hay un reclamo o la otra persona le quiere hacer ver su error. Supongamos un ejemplo muy práctico, le reclamo a mi pareja porque tal vez frente a sus amigos me trató, me dijo de una determinada forma que no me pareció. Entonces la persona, en vez de asumir su responsabilidad, menciona: es que tú todo lo ves mal, yo solo intento hacer lo mejor para ti, yo soy la peor persona del mundo, al punto que hasta puede esa persona ponerse tan sensible y al final, exactamente, y al final la persona que quería mostrar lo que le estaba incomodando termina consolando a quien le hizo. Entonces entramos en este círculo y claro, eso termina generando que la persona empiece a pensar: es que yo tengo el problema, tal vez yo no debía haberle dicho eso. Y entramos en ese espacio de manipulación por victimización. Miren ustedes, de todo lo que nos enfrentamos hay que tener muchísimo cuidado, porque uno sabe bien lo que está bien y lo que está mal, y cuando tú reclamas tus derechos o cuando tú no reclamas, sino más bien comunicas algún tipo de insatisfacción sobre alguna situación en particular, pues es interesante, sobre todo, poner esos límites, porque si bien es cierto, como tú lo dices, sí hay quienes en definitiva pueden llegar a utilizar estas técnicas que ya han sido reconocidas encima y que en efecto te llegan a hacer sentir culpable a ti. Así es. De esta manera, creo nos lleva también a esta segunda forma de manipulación, que tenemos lo que es esta forma de castigo emocional que a veces utilizan las personas. Siempre este castigo emocional se basa básicamente en que la persona retira ya sea el afecto o la comunicación para de alguna forma
castigar a la otra persona o hacerle Así, notar y eso que normalmente, lo que hizo estuvo mal. y normalmente son ellos mismos los que están ejecutando todo mal, ¿no? Y esto es como lo dice la ¿cómo es la ley del la hielo? ley del hielo? Dice la realmente. juventud, Ajá, y la que nueva se juventud. Y como que últimamente se ha normalizado eso de la ley del hielo. Ay, bueno, es que yo estoy brava contigo y no le voy a hablar para que se dé cuenta que ella es la culpable y no yo. Y tampoco es como que reconozco mi error o me pongo como que más a la defensiva. Entonces, mira que a veces normalizamos este tipo de conductas, como la ley del hielo. Ah, bueno, es que voy a portarme rara así para que ella se dé cuenta que a lo mejor algo pasó y todo. Entonces, creo que desde ahí empieza este tipo de manipulación. Así es, el contexto influye muchísimo porque socialmente hay conductas que son aceptadas, entonces se toleran más socialmente, se normalizan y es más difícil ver que son un problema, que están causando daño. Y esto lo podíamos ver, por ejemplo, en nuestros abuelitos, nuestros bisabuelitos, que tal vez, por ejemplo, tenían la pareja, la celaba demasiado al punto de no dejarla salir. Pero como eso no solo me pasaba a mí, sino también al vecino, a la vecina, a mi familia, a mi hermana. Se normalizaba esa conducta. Era totalmente normal y era lo que se tenía que hacer. Acatar la orden como tal que me estaba en este caso imponiendo ya sea mi esposo o mi esposa, porque aquí no es cuestión de género, sino como tal más de la persona en sí, de esas conductas que se llegan a generar. Entonces vemos justamente cómo este castigo emocional se da justamente en la comunicación o retiro el afecto. Por ejemplo, en este ejemplo particular que mencionaba, cómo la persona primero se victimiza. Y luego de eso podemos llegar a este castigo emocional donde, bueno, ya no te voy a hablar, te empiezo a ignorar para recalcar que realmente era tu culpa el haberme hecho sentir de esa manera, el haberme mencionado esto, que yo no hice nada malo. Ok, ahora sí, ya con todo este preámbulo y siendo conscientes de que en ocasiones de pronto hemos visto o hemos sido parte de una situación de esa naturaleza, ¿cuál es el camino a seguir, estimada Naida? ¿Qué es lo que se sugiere, sobre todo para el público que nos está observando? ¿Hay algunas técnicas que ayuden a que psicológicamente se pueda ir avanzando en este término? Claro que sí. Lo primero es reconocer, sin minimizar, que en este caso estoy siendo parte de una relación donde existen conductas manipulativas. Reconocer, sin minimizar. Y eso es muy importante porque para reconocer debemos entender cuáles son. Y siempre yo menciono que si tú en una relación estás sintiendo mucha confusión, culpa y también estás dudando de tu capacidad para afrontar las situaciones, para tomar decisiones, para estar frente a la otra persona, ya es una señal. Y ya nuestro cuerpo también nos empieza a enviar señales, a veces con ansiedad, con esa sensación de inestabilidad constante. Entonces, todo eso ya nos da, es como estas alarmas que empiezan también en nosotros a afectar cómo nuestro sistema de alerta está muy hipervigilante, qué hace mi pareja, qué no hace, en qué momento me va a dejar, en qué momento se va a ir con otra persona, qué tan suficiente o no soy para esa persona. Entonces, todo mi mundo se basa en esa persona. El único reforzador que existe es él o ella y no hay nada más a mi alrededor. Entonces, reconocer, no minimizarlo. Y lo siguiente es, claro, siempre estar a este punto de buscar ayuda porque será lo más ideal para que, en este caso, el terapeuta pueda identificar cuáles son los patrones relacionales que se están presentando dentro de la relación, qué función tienen dentro de la relación y qué consecuencias también en este caso hacen que se mantenga. Porque nosotros siempre dentro de las terapias contextuales, que son las más últimas y más avaladas científicamente, no solo nos centramos en la conducta en sí, sino en la consecuencia que esta genera. Es decir, yo, por ejemplo, en una relación puedo culpar a mi pareja y decirle, no, es que fue tu culpa, por eso yo reaccioné así. Pero si la otra persona me dice no y me establece un límite, es muy probable que esa conducta no se perpetúe y yo no vuelva a hacerlo. En cambio, si la respuesta de la otra persona es sí, quizás tú tienes, yo tuve la culpa, ya no lo voy a volver a hacer, empiezo con ese miedo, entonces ya se va creando como esa rueda de acciones que van haciendo que eso se vuelva a repetir. Por eso es tan importante mencionar que no solamente lo que mantiene esto es quién lo hace, sino ¿quién lo permite? quién lo está permitiendo y cómo lo estoy permitiendo también.
Mira qué bien, así que amigas, amigos, miren ustedes, tan interesante este tema. La verdad es que debería siempre mantenerse un equilibrio y que exista mucha equidad, el espacio de compartir directamente en todos los vínculos en los que nosotros nos encontramos, tiene que hacernos sentir plenitud, satisfacción y paz y tranquilidad. Como tú lo decías, hay un momento en el que a lo mejor esas señales de alerta se disparan en tu cuerpo de diferente forma. ¿Y qué es lo que pasa cuando te niegas a aceptar que está pasando una situación de esta naturaleza? Cuando la persona se niega, bueno, generalmente yo siempre menciono que para uno identificar que existe un problema debe como tal aceptar, como en este caso. Para poderlo cambiar necesitamos aceptar que existe un problema. Y las dinámicas que se dan en ese tipo de relaciones cuando existe manipulaciones que empezamos con la negación. Pero las personas de afuera siempre van a estar viendo, notando lo que nosotros quizás no estamos pudiendo observar. Entonces, escuchar que dice de repente una persona que yo sé que me considera mucho, me ama mucho, ¿qué es lo que está viendo desde afuera? O si yo le cuento esta experiencia, que aún cuando yo lo estoy negando, hay algo en mi cuerpo que no se siente bien, porque no se siente conforme. Exactamente, porque mentalmente yo puedo decir, bueno, esto no pasó de esa manera, pero mi cuerpo ya me está generando esa ansiedad constante, no me siento tranquila. Entonces, comentarlo con una persona de confianza y ver cómo esa situación se ve desde afuera, no solo desde cómo yo estoy intentando percibirla. Entonces, allá podemos encontrar también una manera de cómo ir identificando si realmente no estoy observando desde mi realidad lo que está ocurriendo, para poder también pedir ayuda. Y poder actuar con firmeza, con energía, con determinación, con valentía también, para ir rompiendo esos esquemas que a veces son autodestructivos, ¿no? Porque incluso podemos llegar a ser esclavos de la manipulación sin darnos cuenta, ¿no? Dentro de una relación. Incluso se ve también en muchos temas de la manipulación de los padres también hacia los hijos, o sea, de los hijos hacia los padres, ¿no? Entonces, creo que desde ahí parte todo, muy importante, ¿no? La crianza en el entorno familiar, porque de alguna u otra forma es como que yo escuchaba un caso donde la mamá es como que le decía, pero es que yo te di el estudio, yo te di esto, así que tú tienes que hacer esto. Entonces yo veía mucho este tema de reflexiones en TikTok y realmente esto no tiene que ser así. Por eso nosotros igual, tanto como padres y hijos, aprender a establecer, ¿no?, estos límites y cuánto cuesta aún más en un entorno familiar, en donde quizás tienes también que guardar también cierto respeto. Totalmente, la crianza influye muchísimo en la forma en cómo aprendemos nosotros a amar. Si en el hogar nosotros aprendimos que el amor viene con maltrato, viene con callar nuestra propia voz, es muy... se puede presentar de que cuando ya estemos en nuestra adultez, empecemos a aceptar eso porque fue lo familiar para nosotros. Exactamente. Lo repliquemos o lo aceptamos, porque es lo que conocemos. Siempre nosotros, como seres humanos, estamos buscando constantemente lo conocido, porque lo conocido, aun cuando no sea un espacio funcional para nosotros, nos da seguridad. Es, por ejemplo, es muy distinto yo ir todos los días a mi casa, ya es un lugar conocido, que ir a una nueva. Me va a dar siempre como esas preguntas, ese temor, y aun cuando me hagan sentir bien ahí, me den todas las comodidades, no va a ser lo familiar para mí, porque no es mi casa. Es decir, psicológicamente te asociaste que la única forma de querer o de sentir o de amar es sintiendo ese dolor, esa sensación de insatisfacción. Entonces hay que romper esas barreras. Este es el momento de que se vayan generando cambios. Por eso nuestro siguiente podcast debería ser algo así como si amar duele, ¿es o no es amor? ¿No es cierto? También, sí. Exacto. Muy buen tema, la verdad. Y bueno, de verdad, Nadia, que este tema de la manipulación hoy en día se ha normalizado muchísimo. Quizás muchos ni lo sienten. Hemos normalizado la ley del hielo, o si no haces esto, le cuento a mi mamá.
tal cosa. También, o sea, se escucha mucho esto en el entorno familiar, por eso es muy importante la crianza, ¿no? Dentro del hogar también, y la educación que se les brinda, ¿no? A los más pequeños, y cómo decirle, a ver, tú no le puedes decir, si no haces esto, le cuento a mi mamá, a ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué hizo tu hermano que es tan malo que no puede contarlo, que lo hace vivir con temor? Quizás pasaba muchísimo, yo cuando era pequeña decía, pero si no haces esto, le voy a contar a mi mamá que te sacaste cero. La manipulación de mi hermano menor. Exacto, entonces mira que desde ahí empieza, aunque parece tan insignificante, qué importante también es sembrar esa confianza en tu entorno para que luego no haya ese temor de contar algo, mira, hice esto o me están amenazando con esto si yo le cuento a mi mamá. Entonces es tan importante desde ahí, desde cómo criar a los más pequeños, de los valores que se establece y también desde los límites que tú les enseñas en casa también a cómo establecer límites. A ver, si alguien te dice que hagas esto sin tu consentimiento, que si no me va a contar a mí. O sea, es un montón de cosas la manipulación emocional y de verdad que es bueno identificarla a tiempo. Y qué importante lo que mencionas, porque la intencionalidad no como tal quita que tú estés generando o teniendo una conducta manipulativa, porque pasa mucho con los padres. Tal vez actúan de una determinada manera, pero dicen, es que yo no lo estoy manipulando, obviamente no lo voy a hacer. Y claro, el amor que uno tiene como madre a los hijos no directamente quiere lastimarlos o hacerles daño, pero la manipulación puede ser intencional o no intencional. Entonces no nos centramos tanto en la intencionalidad, sino en la función que cumple la conducta que tú haces o generas. Por ejemplo, el decir, si no haces esto, le cuento a tu papá, o ya vas a ver lo que te va a pasar, de una forma como te voy a castigar, te portas mal, te pongo castigo hoy día. Entonces, mire, esa es una manipulación. Desde ahí estamos empezando a formar mal. Exactamente, o si no haces esto, tal vez, de alguna forma empezamos a quitar a veces también lo que es básico dentro de las necesidades del niño y lo confundimos con límite o con algo que, por ejemplo, estamos estableciendo para que él, en este caso, esté bien. Entonces, esto es muy importante. Dentro también de estos factores, cuando los padres quieren proyectar sus propios deseos en los hijos. Si tú no sigues esta carrera, yo no te voy a ayudar. Ay, Dios mío, qué frustrante. Entonces, quizás la intención es buena. Quieres que tu hijo esté en un determinado lugar, posición que tú no lograste tener. Pero al final sigue siendo manipulación, porque la función que tú tienes de la conducta es que quitar su autonomía emocional y también su capacidad de poner un límite. Nosotros nos quedaríamos conversando sobre este tema todo el día, pero ya es hora de comprar, vender y anunciar con el Cita Piedad Apolo. Así que, por favor, sigan enganchaditos con nosotros. Nadia, ha sido muy, pero muy interesante la conversación. Tenemos que hacer una segunda parte porque el tema está como para seguirlo conversando de largo, Meli, ¿no? Así es, Nadia. Y bueno, también como esta última recomendación que nos dejas en general al público y también tus redes sociales para poderte contactar. Sí, por favor. Claro que sí. Bueno, la última recomendación, y me gustaría que tengas siempre presente, es que las relaciones sanas siempre van a tener conflictos como tal, pero lo importante es que ese conflicto no minimice tu capacidad como tal de afrontarlo y también tu capacidad de verte a ti misma como un ser individual y completo. Eso, y bueno, en mis redes sociales me pueden encontrar tanto en Instagram como en TikTok, me encuentran como psicóloga.nadiazarango y comparto constantemente, más que todo, con un enfoque en terapia de pareja y sexología clínica. Oh, qué Así chévere. es, así que chicos, vamos a seguirla también porque con Nadia ya tendremos una segunda parte de un tema súper interesante para ustedes. Y bueno, ahí sí vamos a querer que ustedes también interactúen con nosotros. Nos vamos, les mandamos un abrazo. Bye, Bye, bye.